Muy buenas tardes, profesor José Alejandro Bordón, compañeros de química. Bienvenidos al laboratorio de química número 5. Este pequeño video seminario hecho por Sebastián Quecán Sánchez. Primero, quiero que vean este conjunto de compuestos que nosotros utilizaremos para analizarlo más adelante. Consta de un total de 10 y podemos proseguir. Ahora, antes de proseguir, tengamos algunos temas en claros, que estos son los temas que luego se verán en una tabla aparte a continuación, con referente a los compuestos que ya vimos. Primero, tengamos en cuenta algo, que es la temperatura de fusión en centígrados. Es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado sólido a líquido a presión atmosférica. Luego tenemos la temperatura a ebullición, es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado líquido a gaseoso, a una presión determinada, generalmente 1 atmósfera. Tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido en una unidad de área. Se expresa en N dividido M y su fórmula es. Antes de seguir, quiero aclarar que las fórmulas como tal no las hemos usado, porque hemos consultado esos datos por internet. Pero, pues, cabe aclarar también las fórmulas porque queremos que la presentación sea un poquito más dinámica, ¿no? Así que ahí está la fórmula de la tensión superficial, donde F es la fuerza aplicada y L es la longitud sobre la que actúa. Luego tenemos la presión de vapor, que es una fórmula bastante larga, pero es la presión ejercida por el vapor de una sustancia en equilibrio, con su fase líquida o sólida. Puede calcularse con la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es la que está abajo, que es aparentemente el logarítmico de P es igual al logarítmico de P inicial, que es realmente la presión inicial, menos delta de HB, que es realmente la entalpía de evaporación, dividido R, que es la constancia de los gases, y todo eso multiplicado por 1 dividido temperatura en Kelvin, menos 1 dividido temperatura en Kelvin inicial. Luego tenemos la viscosidad, es la resistencia de un fluido a fluir. Se mide por Pascal segundo, Pa.S, o en sintepoise, Cp, no confundir con el otro, Cp. Se calcula con la ecuación del Newton para fluidos, que es esa la que ven a continuación, que viscosidad, que es esa T, es igual a du dividido dh, que es el gradiente de velocidad, y multiplicado por la viscosidad. Luego tenemos la constante dieléctrica, es la medida de la capacidad de un material para almacenar energía eléctrica en presencia de un campo eléctrico. Se define como la relación entre la permitividad del material E y de la del vacío E inicial. Entalpía de fusión, en la cantidad de energía necesaria para convertir un sólido en líquido. Y su temperatura de fusión, sin cambiar su temperatura, se expresa en J-mol o Jg. Puede ser representada por el símbolo delta de HF. Tenemos la entalpía de evaporación, en la cantidad de energía requerida para transformar un líquido en gas a su punto de ebullición, sin cambiar su temperatura. Se expresa en J-mol o Jg. Puede ser representada por el símbolo delta de HP, delta de HV. Ahora, teniendo en cuenta lo mostrado, vamos a los datos consultados de las sustancias que se vieron al inicio de este trabajo. Ahora, yo no puedo. Ahora, antes de explicar lo que siquiera está aquí, cabe aclarar que esto se divide en 10 columnas, donde en la primera ponemos su fórmula, en la segunda su nombre, temperatura fusión, temperatura ebullición, tensión superficial, presión de vapor, viscosidad, constancia eléctrica, entalpía de fusión y entalpía de evaporación. Esta puede cambiar según la propiedad de la misma sustancia. Ahora, cabe aclarar también que para cuestiones de tiempo no voy a ponerme a explicar todo, pero sí cabe aclarar que, como tal, si hay un dato que está en una línea o aclara que es un gas, es porque, como dije, su estado no le permite como ser calculado en esa magnitud. Y como no le permite ser calculado, es por eso que no nos permiten obtener los datos correspondientes. Así que cabe aclarar eso y podemos iniciar. Empezamos con el difluoro de azufre, que es un gas. Nos movemos rápidamente y cabe aclarar que habrá una gráfica que analizará todo esto, pero más adelante. Decir que el tetrafluoruro de azufre, que es un gas, por cierto, con todos los datos que conlleva hacerlo,
tenemos el hexafluoruro de azufre, que también es un gas, porque deriva del SF, y tenemos los datos correspondientes. Luego tenemos el pentacloruro de fósforo, es un sólido y que también tiene sus distintos datos. Tenemos el tetafluoruro de silicio, que ahora sí es un líquido. Cabe aclarar que el anterior también, o sea, no era un gas, pero sí era un sólido, el primer sólido de la lista. El quinto es un líquido, el tetrafluoruro de silicio. El sexto es un trihidro de antimonio, que es un gas, otro gas. El séptimo es un difluoro de xenón, que es un sólido y tiene los siguientes datos. El octavo es un pentafluoruro de yodo, es un líquido y tiene los siguientes datos mostrados a continuación. Y luego sigue el tetafluoruro de xenón. Otro xenón es un sólido en el cual tiene los siguientes datos, que es el más completo realmente de la lista. Y el último tenemos el cloruro de berilio, es un sólido con esta fórmula y tiene los siguientes datos correspondientes. Tabla de todas las sustancias en geometría molecular, y por eso no me quería demorar demasiado. Voy a hacerles un pequeño resumen. En primera instancia tenemos la fórmula molecular, la cual es la fórmula normal, la que vimos anteriormente. Luego tenemos la estructura de Lewis, que es la cual la dibujamos teniendo en cuenta la ley del octeto. Luego tenemos los grupos de electrones, también teniendo en cuenta la estructura de Lewis, su geometría electrónica y su geometría molecular, alright, que son cosas totalmente distintas, que no hay que confundir porque son dos cosas diferentes, como ya dije anteriormente. La geometría electrónica es la que se centra como tal en la figura en general, ¿me hago entender? Por ejemplo, como pueden ver en la estructura tridimensional hay un palo que sobra. Así que en pocas palabras, en teoría, esa sería nuestra geometría electrónica. Pero la geometría molecular solo se centra en el átomo central, ¿ok? Nomás para tenerlo en cuenta. Y por cierto, como pueden ver aquí hay unas letras las cuales indican su composición en geometría molecular. O sea, todo en general es una geometría electrónica, pero estas letritas indican su geometría molecular. Y U es el momento dipolar, la cual indicará si es polar o apolar, que, como nos ha enseñado el profe, apolar significa soluble en agua y apolares significa que no son solubles en agua. Así que teniendo en cuenta lo siguiente, para el CF2 tenemos los siguientes datos. Y sí, cabe aclarar que si aparece un doble enlace, porque es lo que me metieron problemas en el anterior informe, que quiero que cabe aclarar que eso no es un enlace, perdón, no es un doble enlace, sino que es un enlace normal, porque recordemos que los enlaces son dos electrones, es una compartida de dos electrones, pero algunos le ponen dos, pero realmente es uno, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Así que aquí están las composiciones de todos los componentes que ya hemos visto con sus diferentes pares de electrones libres, pares de enlazantes, pares totales, su geometría electrónica, su geometría molecular, su momento dipolar y su estructura, y su estructura dimensional. Todo eso teniendo en cuenta los componentes que, como dije, ya hemos visto. Y cabe aclarar que estas imágenes fueron hechas por mi propia cuenta, por plastilina hecho con palillos sobrepuesto de tal manera que se asemeje a la estructura que debería tener la, la, la sustancia en general. Tal vez no de una manera tan fiel, pero de una manera satisfactoria. Ahora, voy a pasar rápidamente, aunque cabe aclarar que ya explicamos lo que trata cada uno de estos hace como unos segundos más o menos. Así que aquí está el PCl5 con sus diferentes datos, es el cloruro de silicio, si no estoy mal, también, el CF4 y el CF6, que recordemos, si no estoy mal, creo que como que... Ah, es que me estoy retrocediendo, qué pena. Bueno, resumiendo rápidamente, aquí están las estructuras del CBH, del xenón, del
del yodo, si no estoy mal, también de otro xenón y del cloruro de berilio, con con sus diferentes estructuras dimensionales, como pueden ver aquí, momen- momento dipolar, geometría molecular, etc. Ahora sí, tenemos un análisis de resultados, dependiendo de lo que ya hemos visto anteriormente. Agrupe los compuestos polares en un grupo. Así que aquí simplemente agrupamos los compuestos que son polares y los grupos que son apolares, dependiendo de lo que ya hemos visto y con respecto a la tabla. Y ahora sí, organice los compuestos de derecha a izquierda en orden ascendente de punto de ebullición con base a la consulta. Aquí simplemente hicimos una pequeña comparación a base de los centígrados de cada sustancia con respecto al que tiene menor a comparación. Y aquí tenemos su tensión superficial, que como pueden ver no hay casi datos, eh, pero es porque o no se encuentran o simplemente por la cuestión de su estado, pues simplemente no se pueden llegar a encontrar. Así que aquí tenemos la comparativa de la tensión superficial, aquí tenemos la comparación de su presión de vapor, que ahora sí hay mucho más datos, porque son un poco más como maleables, por así decirlo. Y, como dice acá, organice los compuestos de izquierda a derecha en orden ascendente, sabiendo su viscosidad. Lo mismo, pero sabiendo su viscosidad. Así tanto como con su constancia dieléctrica, tanto como su entalpía de fusión, que ya lo hemos visto, y organice los compuestos de derecha a izquierda en orden ascendente en su entalpía de evaporación. Teniendo en cuenta los datos que ya hemos visto, ahora vamos a discutir sobre el orden de cada parámetro indicando los motivos de dicho orden. Temperatura de fusión. Buscamos la temperatura de fusión o la temperatura a la cual de estado sólido y líquido de cada compuesto de manera individual. Después de realizar una búsqueda exhaustiva, descubrimos que el compuesto con la temperatura más alta fue el cloruro de berilio. Y al final se produjo un empate entre el CF4 y el CF2. Continuemos. De nuevo tenemos la temperatura de ebullición, la cual descubrimos que el que tuvo el más alto, por así decirlo, era el cloruro de berilio y el más bajo el CF6. Luego tenemos la tensión superficial, o sea que como ya hemos visto solo hay como un dato, así que pues podemos continuar. Pero cabe aclarar que la razón principal es que la mayoría eran gases y sólidos que no pasaban por el estado líquido, porque ya eran o líquidos o simplemente no pasaban por ese estado. Ahora, presión al vapor. Al investigar los compuestos en función de su presión de vapor y en su presión que ejerce a la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado, descubrimos que el CF6 es el que tiene la mayor presión y el menor CBH3. Ahora son otros datos más, pero para ahorrar un poquito más de tiempo, vamos a decir que la entonces que el que tuvo, por así decirlo, más que fue el IF5 y el que tuvo menos fue el CF2. Igual que la constancia eléctrica, otra vez el cloruro de berilio es el que tiene más constante eléctrica y el menor el CF6. Entalpía de fusión, que ya vimos lo que es, el PSL5 es el compuesto con valor más alto y el menor el CF6. Luego tenemos la entalpía de evaporación, que el mayor es el cloruro de berilio otra vez y los menores son el CF2 y el CF4. Y por último diremos las debidas conclusiones de los experimentos. Como ya hemos dicho, ya sabemos quién está tanto en primero como en último lugar, dependiendo de la gráfica que hemos visto, así que por cuestiones de tiempo, simplemente vamos a resumir que estas son las conclusiones debidas de la temperatura de fusión, temperatura de ebullición, tensión superficial, presión de vapor, viscosidad, que observamos que el yodo, por cierto, es el primero. Ya no más es el berilio de cloridio, ya no más. La constante dieléctrica, la entalpía de fusión y la entalpía de evaporación. Esas son las debidas referencias. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.